Leo del libro La temperancia a continuación del capítulo 8, escritora Ellen White, enunciado número 5, los alimentos sobre nuestras mesas. La intemperancia comienza en nuestras propias mesas. Muchas madres que deploran la intemperancia que existe por doquiera no investigan lo suficiente para ver la causa. Demasiado a menudo se la puede rastrear hasta la mesa del hogar. Más de una madre, aún entre las que profesan ser cristianas, diariamente ponen delante de su familia alimentos excesivos y muy sazonados que tientan el apetito y estimulan el comer demasiado. Después de un tiempo, por la complacencia continua del apetito, los órganos digestivos se debilitan y el alimento ingerido no satisface. Se establecen condiciones malsanas y se anhela ingerir alimentos más estimulantes. El té, el café y la carne producen un efecto inmediato. Bajo la influencia de estos venenos, el sistema nervioso se excita y en algunos casos el intelecto parece vigorizado momentáneamente y la imaginación resulta más vívida. Por el hecho de que estos estimulantes producen resultados pasajeros tan agradables, muchos piensan que los necesitan realmente y continúan consumiéndolos. El apetito se acostumbra a desear algo más fuerte, lo cual tenderá a aumentar la sensación agradable hasta que satisfacerlo llega a ser un hábito y de continuo se desean estimulantes más fuertes como el tabaco, los licores, los vinos, alimentos sanos, sencillamente preparados. Cada madre debería vigilar cuidadosamente su mesa y no permitir sobre ella nada que tenga la más leve tendencia a colocar el fundamento de hábitos de intemperancia. Los alimentos deberían prepararse en la forma más sencilla y posible, libre de condimentos y especias y aún de una cantidad indebida de sal. Vosotros que tenéis sobre vuestro corazón el bien de vuestros hijos y queréis verlos crecer con gustos y apetitos no pervertidos, debéis abriros paso con perseverancia y urgencia contra los alimentos y prácticas populares. Si queréis prepararos para ser útiles sobre la tierra y obtener la recompensa eterna en el reino de gloria, debéis enseñarles a obedecer las leyes de Dios, manifestadas tanto en la naturaleza como en la revelación, en vez de seguir las costumbres del mundo. El esfuerzo concienzudo, la oración y la fe, cuando están unidos a un correcto ejemplo, no serán infructíferos. Presentad vuestros hijos a Dios con fe y procurad impresionar sus mentes susceptibles con un sentido de sus obligaciones hacia su Padre Celestial. Eso se requeriría lección sobre lección, línea sobre línea, precepto sobre precepto, un poquito aquí, otro poquito allí. La mitad de las madres lamentablemente ignorantes, ni la mitad de las madres saben cómo cocinar o qué poner delante de sus hijos. Ponen delante de sus niños nerviosos esas ricas sustancias que queman su garganta y todo su cuerpo, su trayecto hasta las tiernas mucosas del estómago, transformándolo en un depósito ardiente, y así no reconocen el alimento saludable. Los pequeños tendrán a la mesa y no comerán esto o lo otro. Llegan a dominar y consideran lo que quieren, sea ello o no, bien para ellos o no lo sea. Yo recomendaría que se los deje sin alimento por lo menos 3 días hasta que tengan suficiente hambre para gozar de un alimento sano. Yo me arriesgaría a que pasaran hambre. Nunca he puesto sobre mi mesa cosas de las cuales no les permitía participar a mis hijos. Ponía delante de ellos lo que yo misma comía. Los niños comían de este alimento y nunca se les ocurría pedir cosas que no estaban sobre la mesa.
No debemos estimular la indulgencia del apetito de nuestros niños poniendo delante de ellos esos alimentos demasiado sazonados, pavimentando el camino de la intemperancia. Las mesas de nuestro pueblo norteamericano están generalmente preparadas para hacer ebrios. Los que creen en la verdad presente deben rehusar beber té o café, porque excitan el deseo de estimulantes más fuertes. Deben rehusarse a comer carne, porque ésta también excita el deseo de bebidas fuertes. Los alimentos sanos preparados con gusto y habilidad deben ser actualmente nuestro régimen alimentario. La carne estimula. Los resultados inmediatos de comer carne pueden resultar como una aparente vigorización del organismo. Por esto, no es razón para que se le considere el mejor ingrediente de la dieta. El consumo moderado de brandy puede tener el mismo efecto por un tiempo, pero cuando su influencia excitante desaparece sigue una sensación de languidez y debilidad. Los que dependen de alimentos sencillos y nutritivos que son comparativamente no estimulantes en sus efectos pueden soportar más trabajo en el curso de meses y años que el que come carne o bebe licor. Los que trabajan al aire libre sentirán menos daño del uso de la carne que los que tienen hábitos sedentarios, porque el sol y el aire son una gran ayuda para la digestión y hacen mucho para contrarrestar los efectos de los hábitos equivocados de comer y beber. Los efectos de los estimulantes. Todos los estimulantes aceleran demasiado la maquinaria humana y aunque por un tiempo parecen incrementarse en la actividad y el vigor en proporción a la influencia irritante empleada, sobreviene una reacción. Seguirá una debilidad proporcionada al grado de excitación antinatural que se ha producido. Cuando se siente debilidad, otra vez se usa algo para estimular y tonificar el organismo y conseguir inmediato alivio de esta desagradable languidez. Gradualmente la naturaleza se acostumbra a depender de este remedio repetido con frecuencia hasta que sus facultades son debilitadas por ser a menudo estimulantes para una acción antinatural. Todas las personas debieran estar familiarizadas con las leyes de su ser, cómo vivir, cómo regular su trabajo, cómo comer y beber en relación con la salud. Debiera ser un importante tema de estudio. Cuanto más sencilla y naturalmente vivimos, tanto más estaremos capacitados para resistir la epidemia de la enfermedad. Si nuestros hábitos son buenos y el organismo no está debilitado por la acción antinatural, la naturaleza nos proveerá todos los estímulos que necesitamos. El apetito, un guía inseguro. La regla que algunos recomiendan es comer cuando quiera que haya una sensación de hambre y comer hasta estar satisfechos. Esta modalidad conducirá a la enfermedad y a muchos males. Actualmente el apetito no es generalmente natural, por lo tanto no es un correcto índice de las necesidades del organismo. Ha sido mimado y mal dirigido hasta llegar a la morbosidad y ya no puede ser un guía seguro. Se ha abusado de la naturaleza y sus esfuerzos se han frustrado por los malos hábitos y la complacencia y el pecaminoso halago de los sentidos hasta que el gusto y el apetito también son pervertidos. No es natural tener ansias por comer carne. No fue así en el principio. El apetito por la carne ha sido creado y desarrollado por el hombre. Nuestro Creador ha provisto para todos vosotros en las verduras, cereales y frutas todos los elementos de nutrición necesarios para la salud y el vigor. La carne no formaba parte del alimento de Adán y Eva antes de su caída. Si las frutas, los
las leguminosas, los cereales no son suficientes para satisfacer las necesidades del hombre, entonces el Creador cometió un error al darnos a Adán. Para que Israel pudiera perseverar la fortaleza física y moral, Dios no sustrajo la carne de la alimentación de los hebreos en el desierto simplemente para mostrar su autoridad, sino para su bien, para que pudieran preservar su fortaleza física y moral. Él sabía que el uso del alimento animal fortalece las pasiones animales y debilita el intelecto. Sabía que la satisfacción del apetito de los hebreos mediante la carne debilitaría sus facultades morales y los pondría en una disposición irritable tal que la vasta multitud llegaría a ser insubordinada, perdería el alto sentido de sus obligaciones morales y rehusaría ser legislada por las sabias leyes de Jehová. Existiría la violencia y la rebelión entre ellos, haciendo imposible para así ser un pueblo puro y feliz en la tierra de Canaán. Dios sabía que era lo mejor para los hijos de Israel, por lo tanto los privó en una gran medida del uso de la carne. Satanás los tentó al considerar esto como algo injusto y cruel. Les hizo anhelar las cosas prohibidas porque vio que mediante la complacencia del apetito pervertido llegarían a tener una mente carnal y fácilmente podrían ser llevados a hacer la voluntad de Satanás. Los órganos inferiores serían fortalecidos mientras que las facultades intelectuales y morales se debilitarían. Satanás no es un novicio en la tarea de destruir almas. Sabe bien que si puede conducir a los hombres y las mujeres a hábitos erróneos de comer y beber, ha ganado el alto grado, el dominio de sus mentes y sus pasiones inferiores. En el principio el hombre comía de los frutos de la tierra, pero el pecado introdujo el uso de la carne de animales muertos como alimento. Esta dieta obra directamente contra el espíritu del verdadero refinamiento y la pureza moral. La sustancia de lo que es puesto en el estómago pasa a la circulación y es convertida en carne y sangre. Dios requiere que su pueblo sea tempado en todas las cosas. El ejemplo de Cristo durante su largo ayuno en el desierto debería enseñar a sus seguidores a rechazar a Satanás cuando viene bajo el disfraz del apetito. Entonces podrían tener influencia para reformar a los que han sido extraviados por la indulgencia y han perdido el poder moral para vencer la debilidad y el pecado que han tomado posesión de ellos. Así los cristianos pueden asegurarse la salud y la felicidad en una vida pura y bien ordenada, y con una mente clara y sin manchas delante de Dios. ¿Cómo ve la reforma el nuevo converso? Cuando el mensaje alcanza a las personas que no han sido la verdad, que no han oído la verdad para este tiempo, ellas ven que deben realizar una gran reforma en su régimen alimentario. Se dan cuenta que deben abandonar la carne porque crea un apetito en el licor y llena el organismo de enfermedad. Al consumir carne, las facultades físicas, mentales y morales se debilitan. El hombre se edifica de lo que come. Las pasiones animales predominan como resultado de comer carne, usar tabaco y de beber alcohol. La intemperancia en la variedad de platos. Yo voy más lejos. La temperancia debe practicarse en cocinar los alimentos y en la variedad de platos que se presentan para que la madre pueda economizar toda labor posible. No es esencial una gran variedad de alimentos para sostener la vida.
En cambio, perjudica los órganos digestivos y produce un conflicto en el estómago. Con la bendición de Dios, el alimento sencillo siempre sostendrá la vida y será lo mejor para el cuerpo entero. Pocos se dan cuenta de que generalmente se ingiere más alimento de lo necesario, pero el alimento extra es una carga para el estómago y perjudica toda la estructura humana. Comer demasiado es intemperancia. La intemperancia se ve en la cantidad como en la calidad de lo que se come. La intemperancia abarca mucho. Para algunos consiste en comer demasiado de un alimento que si se tomara en la cantidad apropiada no sería objetable. Todo lo que se pone en el estómago más allá de la real necesidad del organismo llega a ser un factor peligroso. Se descompone en el estómago y causa dispepsia. Comer de continuo más de lo necesario consume las fuerzas vitales y priva del cerebro del poder de hacer su trabajo. El que se complace en comer libremente y sobrecarga los órganos digestivos hasta el punto de incapacitar de digerir adecuadamente el alimento, también es un hombre intemperante y encontrará que le es imposible discernir claramente las cosas espirituales. Nuestro Padre Celestial desea que usemos con discreción las buenas cosas que Él nos ha dado, un lugar importante en nuestra salvación. Los que no son reformadores en lo que respecta a la salud se tratan a sí mismos de una manera injusta e insensata. Por la complacencia del apetito se infieren injurias terribles. Algunos pueden pensar que la cuestión del régimen alimentario no es lo suficientemente importante como para ser incluida en la religión, pero tal cosa es un gran error. La palabra de Dios declara: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. El tema de la temperancia en los aspectos tiene un lugar importante en la obra de nuestra salvación. Si los hombres y mujeres viven perseveradamente de acuerdo con las leyes de la vida y de la salud, se darán cuenta de los benditos resultados de una completa reforma de salud. Todos están siendo probados. Es de gran importancia que hagamos individualmente nuestra parte y que tengamos una comprensión inteligente de lo que debemos comer y beber y de cómo debemos vivir para preservar la salud. Todos están siendo probados para ver si aceptan los principios de la reforma pro salud o siguen una conducta de complacencia propia. Enunciado número 6. El único proceder seguro. La única conducta segura consiste en no tocar ni probar té, café o tabaco, opio ni bebidas alcohólicas. La necesidad que tienen los hombres de esta generación de invocar en su ayuda el poder de la voluntad fortalecida por la gracia de Dios a fin de no caer ante las tentaciones de Satanás y resistir hasta la mejor complacencia del apetito pervertido. Eso es 2 veces mayor hoy que hace algunas generaciones, pero, pero la actual tiene menos dominio propio que las anteriores. Nunca participemos de un vaso de bebida alcohólica, nunca lo toquemos. La voluntad de no tocar, para no tocar, no gustar, no manipular. Si todos fuéramos vigilantes y fieles en guardar la pequeña abertura hecha por el moderado uso de así llamado inofensivo vino y sidra, el camino de la ebriedad sería cerrado. Lo que se necesita en cada comunidad es un propósito firme y una voluntad para no tocar, no gustar, no manipular tales cosas.
Entonces la reforma de la temperancia sería fuerte, permanente y completa. Absténgase estrictamente de todo alimento y bebida estimulante. Usted es propiedad de Dios. No debe abusar de ningún órgano del cuerpo. Tiene que cuidar sabiamente su cuerpo para que pueda ser un hombre perfectamente desarrollado. No es un acto de ingratitud de su parte hacer algo que debilite tanto sus fuerzas vitales que usted sea incapaz de preguntarse a Dios apropiadamente o hacer la obra que Él tiene para usted. Los principios de la temperancia derivan la ley de Dios. Si los hombres guardaran estricta y concienzudamente la ley de Dios, no habrían ebrios intoxicados por el tabaco, enfermedad, penuria y crimen. Si las tabernas se cerraran por falta de clientela, terminarían las 9/10 partes de toda la miseria existente en el mundo. Los hombres jóvenes caminarían en forma erecta y distinguida, con paso elástico y firme, clara mirada y saludable estado. Cuando los ministros desde sus púlpitos menosprecian la lealtad a la ley de Dios, cuando se unen al mundo para hacerla impopular, cuando estos maestros del pueblo participan sin miramiento en el vaso social, la droga corruptora, el tabaco, ¿qué profundidad de vicio no puede esperarse de la juventud de esta generación? Habéis oído mucho respecto a la autoridad y santidad de la ley de los 10 mandamientos. Dios es el autor de la ley, que es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. Todas las naciones esclarecidas han basado sus leyes sobre este gran fundamento de toda ley. Sin embargo, legisladores y ministros que son reconocidos como dirigentes y maestros del pueblo viven en abierta violación de los principios establecidos en estos santos estatutos. Muchos ministros predican a Cristo desde el púlpito y luego no vacilan en entorpecer sus sentidos bebiendo vino y aún brandy y otras bebidas alcohólicas. La norma cristiana dice no tocar, no gustar, no manipular, y las leyes de nuestro ser físico repiten el solemne mandato con énfasis. Es el deber de cada ministro cristiano poner la verdad claramente ante su pueblo, enseñándola por precepto y por ejemplo. Se declara que la iglesia cristiana debe ser la sal de la tierra, la luz del mundo. ¿Podemos aplicar esto a las iglesias de hoy? Muchos cuyos miembros están no solo usando esa sustancia corruptora, el tabaco, sino también el vino embriagante, los licores espirituosos, y están poniendo la copa de bebida en los labios de sus prójimos. La iglesia de Cristo debiera ser una escuela en la cual la juventud inexperta pudiera educarse para dominar sus apetitos desde el punto de vista moral y religioso. Allí debiera enseñárseles cuán inseguro es entremeterse con la tentación, entremeterse con el pecado, que no hay tal cosa como un bebedor moderado y mesurado, que la senda del bebedor es siempre hacia abajo. Los jóvenes debieran ser exhortados a no mirar el vino cuando rojea, cuando resplandece su calor en el vaso, porque al fin como serpiente morderá y como basilisco dará dolor. La total abstinencia es nuestra plataforma. Cuando la temperancia es presentada como parte del Evangelio, muchos verán la necesidad de la reforma. Verán el mal de los licores embriagantes, que una total abstinencia es la única plataforma sobre la cual puede colocarse concienzudamente el pueblo de Dios. Enunciado número 7. Relación con la feligresía de la Iglesia. Un elemento vivo fundamental en la Iglesia
En el círculo de la familia y de la iglesia deberíamos colocar la temperancia cristiana sobre una elevada plataforma. Debiera ser un elemento vivo fundamental. La reforma de los hábitos, la disposición y el carácter. La intemperancia está en la base de todos los males de nuestro mundo. Los que no deben ser admitidos en la iglesia. Dios nos da el privilegio de estar bien despiertos respecto a este terrible mal. Que Él nos ayude a trabajar con todo nuestro poder para salvar a hombres y mujeres y a la juventud de este esfuerzo del enemigo para entramparlos. No introducimos en la iglesia a los que usan bebidas alcohólicas o tabacos. No podemos admitirlo, pero podemos tratar de ayudarlos a vencer esos hábitos. Podemos enseñarles que abandonando estas prácticas dañinas, ellos y sus familias serán más felices. Los que tienen el corazón lleno del Espíritu de Dios no sentirán necesidad de estimulantes. El verdadero convertido abandona hábitos y apetitos contaminadores. Los hombres y mujeres tienen muchos hábitos. Los hombres y las mujeres tienen muchos hábitos que son antagonistas, como los principios de la Biblia. Las víctimas de las bebidas fuertes y el tabaco están corrompidas en cuerpo y alma y espíritu. Tales personas no deben ser recibidas en la iglesia hasta que den evidencia de que están verdaderamente convertidas, que sienten la necesidad de la fe que obra por el amor y purifica el alma. La verdad de Dios purifica el verdadero creyente. El que está plenamente convertido abandonará todo el hábito y el apetito envilecedor. Por una abstinencia total vencerá su deseo de las complacencias destructoras de la salud. Enunciado número 8. Los adventistas del séptimo día son dirigentes espirituales. Preserva el vigor mental y da poder de resistencia. Hay una solemne responsabilidad que descansa sobre todos, especialmente sobre los ministros que enseñan la verdad. De vencer el apetito, la utilidad de los ministros de Cristo sería mucho mayor si dominaran sus apetitos y pasiones, y sus facultades mentales y morales serían más vigorosas si combinaran la labor física con el ejercicio mental. Con estrictos hábitos de temperancia, con trabajo mental y físico combinados, podrían realizar una cantidad mucho mayor de tareas y preservar la claridad de la mente. Si siguieran el curso tal, sus pensamientos y palabras fluirían más libremente, sus ejercicios religiosos serían más activos y las impresiones hechas sobre sus oyentes serían más marcadas. La intemperancia en el comer, aún de alimentos de buena calidad, tendrá una influencia deprimente sobre el organismo y embotará las emociones más agudas y más santas. La estricta temperancia en comer y beber, sumamente esencial para la preservación de la salud y el ejercicio vigoroso de todas las funciones del cuerpo. Los estrictos hábitos de temperancia combinados con el ejercicio de los músculos, así como el de la mente, preservarán tanto el vigor mental como físico y darán poder de resistencia a los que están ocupados en el ministerio, a los redactores y a todos los que tengan hábitos sedentarios. Seguid el ejemplo de Cristo. Los ministros de Cristo que profesan ser sus representantes deben seguir su ejemplo y ante todo deben adquirir hábitos de estricta temperancia. Deben mantener la vida y el ejemplo de Cristo delante de la gente por medio de su propia vida abnegada, de sacrificio propio y actividad, generosidad.
y activa generosidad. Cristo venció el apetito en favor de los hombres y en su lugar ellos deben presentar a los demás un ejemplo digno de ser imitado. Los que no sienten la necesidad de dedicarse a la obra de vencer el apetito dejarán de obtener preciosas victorias y llegarán a ser esclavos del apetito, a la concupiscencia, que están llenando la copa de iniquidad de los que moran en la tierra. La visión espiritual menoscabada. Estoy instruida para decir a mis hermanos en el ministerio: por la intemperancia en el comer os estáis descalificando vosotros mismos para ver claramente la diferencia entre el fuego sagrado y el común. Y por la intemperancia estáis revelando vuestro desprecio por las amonestaciones que el Señor os ha dado. Su palabra a vosotros es: ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el Señor Jehová y apóyese en su Dios. He aquí que vosotros encendéis fuego y estáis cercados de centellas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las centellas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, el dolor, en dolor seréis sepultados. Isaías 50, 10, 11. Una ayuda para pensar con claridad. No tenemos derecho a recargar nuestras fuerzas físicas mentales hasta el punto de volvernos irritables y proferir palabras que deshonren a Dios. El Señor desea que nos mantengamos siempre serenos y pacientes. Hagan los demás lo que hagan, debemos representar a Cristo y obrar como Él obraría en circunstancias parecidas. Una persona que se ocupa un cargo de responsabilidad debe tomar cada día decisiones cuyas consecuencias son importantes. A menudo debe pensar rápidamente y esto no lo puede hacer con éxito si no practica estrictamente la templanza. El espíritu se fortalece cuando las fuerzas mentales y físicas son tratadas correctamente. Si el esfuerzo no es excesivo, adquiere con cada ejercicio nuevo vigor. Calificaciones de los hombres elegidos para posesiones de responsabilidad. Significa mucho ser leal a Dios. Él tiene derecho sobre todos los que están empleados en su servicio. Desea que la mente y el cuerpo sean preservados en la mejor condición de salud, que cada facultad y don estén bajo el dominio divino y sean tan vigorosos como puedan llegar a ser mediante cuidados, estrictos hábitos de temperancia. Estamos bajo la obligación para con Dios de hacer una consagración sin reservas de nosotros mismos, en cuerpo y alma, con todas las facultades como dones suyos para ser empleados en su servicio. Todas nuestras energías y capacidades tienen que ser constantemente fortalecidas y desarrolladas durante este periodo de prueba. Solamente los que aprecian estos principios y han sido adiestrados para cuidar sus cuerpos inteligentemente y en el temor de Dios debieran ser elegidos para asumir responsabilidades en esta obra. Los que han estado mucho tiempo en la verdad y sin embargo no pueden distinguir entre los puros principios de la justicia y los principios del mal, cuya comprensión respecto a la justicia, la misericordia, el amor de Dios están oscurecidos, debieran ser elevados de sus responsabilidades. Cada iglesia necesita un testimonio claro y nítido. La trompeta debe dar un sonido cierto. Los obreros sanitarios deben ser temperantes y el médico ve que los que están siguiendo el curso de la enfermería debieran recibir una cabal educación en los principios de la reforma de la salud, que debieran ser enseñados y ser estrictamente temperantes en todas las cosas, porque el descuido respecto a las leyes de la salud es
inexcusable en los que son apartados para enseñar a otros a vivir, a enseñar a otros a cómo vivir. Educad, educad, educad. Puesto que los principios de salud y temperancia son tan importantes y son tan a menudo mal comprendidos, descuidados y desconocidos, debiéramos instruirnos al respecto para que no solamente podamos poner nuestras propias vidas en armonía con tales principios, sino también enseñarlos. La gente necesita ser instruida, línea sobre línea, precepto sobre precepto. El tema debe mantenerse fresco delante de ella. Casi cada familia necesita ser sacudida. La mente debe ser iluminada y despertada la conciencia respecto al deber de practicar los principios de la verdadera reforma. Especialmente los ministros deben llegar a ser sabios en esta cuestión. Como pastores del rebaño serán responsables por su ignorancia voluntaria y su menosprecio de las leyes de la naturaleza. Encuentren ellos que es lo que contribuye a la verdadera reforma higiénica y enseñen sus principios tanto por precepto como por un sereno y constructivo ejemplo. No deberían ignorar su deber en esta cuestión, no ponerlos a un lado porque algunos pueden llamarlos extremistas. En las convenciones, asambleas y otras reuniones grandes e importantes debiera darse instrucciones sobre la salud y la temperancia. Póngase al servicio sobre el talento disponible y sígase la obra con publicaciones sobre el tema. Educad, educad, educad debería ser el santo y seña. Fin del capítulo 8 del libro La Temperancia.